Hola amigos, tengan todos, mi nombre es Over Castillo y hoy vengo a explicarles o enseñarles cómo hacer una pequeña base de datos en MSQL Workbench y exportarla al SAN, al SAN PHP Miami o el MySQL del SAN. Bien, podemos aquí observar que tenemos el Apache y el MySQL activado. Bien, aquí en PHP MSQL MAMI podemos agregar una base de datos aquí en nueva y automáticamente nos crear una base de datos. Luego podemos crear las tablas y los atributos, pero lo vamos a hacer en WordPress, que es más fácil y sencillo. Primero que nada lo abrimos y le damos en File, Nuevo Modelo. Aquí le damos en Agregar diagrama. Luego que tengamos aquí nuestra pequeña hoja, le damos aquí donde nos dice agregar tabla. Bien, le damos en cualquier lugar, le damos clic y aquí nos dice table. Luego le damos un doble clic y podemos aquí editar nuestro nombre de la tabla. En este caso va a ser cliente, porque vamos a hacer un pequeño taller ubicado en un taller automotriz. Bien, entonces tenemos una tabla que se llama cliente. Esta tabla tiene un atributo primario que sería el ID, el identificador. Si le damos doble clic a la columna, automáticamente nos creará un atributo ID cliente. En otra columna colocaremos, o en otro atributo podemos colocar que el cliente va a tener un nombre, ¿no? Bien, entonces va a tener también una dirección. ¿Qué más va a tener nuestro cliente? Un teléfono, por supuesto, un teléfono. Todo esto, todos estos atributos de tipo varchar, de 45 dígitos. Bien, luego que tengamos nuestra tabla cliente, vamos y creamos otra tabla que va a ser el vehículo. Bien, esta base de datos va a tener una ID vehículo primaria. El vehículo va a tener un modelo. ¿Qué más va a tener nuestro vehículo? Va a tener un color, por supuesto, color. Va a tener una fecha de entrada y una hora de entrada. Bien, entonces fecha de entrada y hora de entrada. Como podemos observar aquí en este pequeño modelo relacional, que el modelo es varchar 45 dígitos, el color igualmente, y la fecha y hora. Fecha va a ser date time y hora time. Bien, entonces vamos aquí donde dice tipo de datos y nos vamos en fecha. Le damos aquí doble clic y aquí nos agrega, nos saldrá unas configuraciones y nos vamos a date time. Ajá, entonces date time. Bien, entonces nos vamos aquí en date time. Aquí en hora de entrada va a ser time. Perdón, no sé qué pasó aquí. En time. Bien, no, esto lo eliminamos. Esto lo eliminamos en sur. Bien, entonces luego que tengamos nuestra tabla de vehículos, nos vamos a crear la tabla de repuesto. Bien, entonces más acá abajo nos vamos aquí en agregar una tabla. Bien, esta tabla va a ser de repuesto. Bien,
Igualmente, si le damos doble clic en la primera columna, nos va a agregar un identificador primario. Luego este repuesto va a tener una descripción, un costo y un precio. Bien. Un costo unitario, un precio unitario, y un impuesto parcial. Bien, entonces todo esto de la descripción va a ser de tipo varchar y el resto va a ser entero. Costo, vale, nos faltó aquí una descripción. Entonces estos van a ser de tipo entero. Tipo entero y el impuesto parcial de tipo entero. El único varchar sería la descripción. Luego, ya que tengamos nuestra tabla de repuesto, vamos a crear nuestra otra tabla de factura, ¿no? Bien, factura. Entonces vamos aquí en la primera columna, como ya dijimos antes, y doble clic y nos agregará un atributo primario de identificador de factura. Bien, entonces en la primera sería la fecha, el date time, claro, la fecha de la factura, el impuesto en pesos, el impuesto en dólares y el RFC, o sea, el código de la factura. Entonces vamos con la fecha, el impuesto en pesos, impuesto en dólares y el código RFC. Bien, entonces veamos qué tipo de datos nos aparece aquí, de entero y de in-time. Bien, entero, el RFC va a ser de tipo entero, el impuesto va a ser de tipo entero y el impuesto de tipo entero, y la fecha va a ser de tipo de in-time. Bien, entonces ya luego que tengamos nuestra factura, seguidamente vamos a crear nuestra tabla de mecánico responsable y nos faltaría entonces la tabla de hoja de parte. Bien, mecánico responsable. Bien, doble clic en la primera columna para que nos cree un identificador primario. Bien, ¿cuáles serán los atributos del mecánico responsable? El nombre, la dirección, el teléfono, el costo por la hora del trabajo y la categoría. Bien, entonces nombre, dirección, teléfono, costo de la hora y ¿qué más? La categoría. Bien, categoría. Bien, entonces vamos a ver qué tipo de datos serían nuestros atributos. Varchar sería el nombre, dirección, teléfono y el costo sería un decimal. Bien, entonces todo esto va a ser varchar de 45 dígitos. El costo va a ser de tipo decimal. Bien, costo va a ser de tipo decimal. La categoría decimal tipo 4, ¿verdad? El categoría va a ser varchar. Ok, entonces ya tenemos todo listo. Lo mecánico responsable. Nos quedaría entonces la hoja de parte, que sería el que se enlaza con los demás. Bien, entonces le damos doble clic a la tabla. Entonces vamos hoja de parte, que sería como la hoja de responsabilidad del repuesto, del mecánico y la factura, como un pequeño documento que hace constar de
de este trabajo. Bien, entonces nos vamos para la columna, como ya hicimos, doble clic en la primera columna, nos crea un identificador de tipo entero en atributo primario. Bien, entonces vamos a ver qué tiene la hoja de parte. La hoja de parte tiene un concepto, una cantidad y la reparación. Bien, entonces el concepto, cantidad y reparación. Reparación. Reparación y ok. Bien, entonces reparación va a ser de tipo varchar, una cantidad de tipo entero. Ok. Bien, entonces ya tenemos todo listo. Ya lo que nos quedaría sería enlazar nuestro modelo relacional, nuestras tablas, para ver cómo nos quedaría. Entonces vamos a ver que vemos aquí. Entonces bien, entonces aquí listo. Vamos a ver cómo lo interpretamos. A ver, un cliente puede tener muchos vehículos, pero un vehículo no puede tener muchos clientes. O sea, un vehículo no puede tener muchos dueños, solo una persona. Entonces, de uno a muchos. Y vamos aquí en nuestra relación, que sería de uno a muchos. Le damos clic y entonces vamos de uno a muchos. Bien, entonces, perdón, entonces nos vamos aquí de muchos listo, ahora sí, ok, está bien. Entonces ya luego que tengamos nuestro de unos a muchos, entonces vamos aquí, enlazar vehículo con el mecánico. Entonces un vehículo puede tener muchos mecánicos y un mecánico puede tener muchos vehículos. Entonces de muchos a muchos, vamos aquí, le damos clic y le damos clic en vehículo y en mecánico, y nos crearía una tabla con nuestros nuevos datos, que sería vehículo cliente, un mecánico responsable. O sea, estos nueva información o nuevos atributos que nos quedaría. Bien, entonces ya va. Entonces vamos aquí, mecánico responsable a vehículo. Bien, ahora sí, que había colocado al contrario. Bien, ok, es correcto. Entonces vamos aquí. Bien, entonces un repuesto, como la hoja de parte es la que se va a interlazar con las demás tablas. Entonces estas las entrelazamos con la hoja de parte, como si estuvieran enlazando con las demás tablas. Entonces podemos observar que un repuesto puede tener muchas hojas de parte. Entonces aquí vamos aquí, una hoja de parte puede tener un repuesto, pero esta puede tener muchas hojas de parte. Entonces luego que tengamos nuestra primera enlazada, vamos con la factura. Una factura tiene que tener una sola hoja de parte, y una hoja de parte debe tener una sola factura. Entonces de 1 a 1, y luego
Luego entrelazarla con el mecánico, que aquí podemos observar que es de muchos a uno. O sea que una hoja de parte puede tener un solo mecánico y un mecánico puede tener muchas hojas de parte. Entonces vamos aquí en muchos a uno, muchos a uno. Bien, entonces vamos aquí a ver cómo nos queda con los nuevos datos. Vamos a ver cómo nos quedó aquí desde el principio. Entonces un cliente con un vehículo, como podemos observar, vamos a ver las informaciones nuevas que nos dieron las tablas. Aquí un vehículo tiene un cliente. Aquí podemos observar que el dueño del cliente, o sea, el vehículo tiene la información del cliente, o sea, de quién es la persona del vehículo. Este tiene un mecánico responsable, que es el que lo va a reparar. Aquí podemos ver en la nueva tabla que nos salió, un mecánico es responsable de un vehículo y de un vehículo con su cliente, del vehículo y su cliente. Entonces un mecánico tiene una hoja de parte, que es donde llevaría la información del repuesto y la factura que necesita el carro para la reparación. Entonces en esta hoja de parte tiene la información del repuesto y la factura nueva, y nos daría nuevos atributos o características de esta tabla, que sería el repuesto, la factura, la identificación de la factura y la información del mecánico responsable o el identificador. Entonces ya tenemos lo que sería nuestra base de datos lista, nuestro modelo relacional lista, perdón. Ahora vamos a exportarla para nuestra base de datos al SAN o al MySQL PHP MyAdmin aquí. Bien, ¿cómo haremos eso? Pues muy sencillo, vamos al MC Workbench y vamos aquí donde dice base de datos y le damos en Forward Engineer o Control G como acceso rápido. Vamos aquí y nos conectamos con nuestra base de datos. Yo por aquí, ya aquí yo lo tengo como nueva conexión, el hostname y el puerto, ya esto es predeterminado. Automáticamente el programa sabe cuál es el código de enlace con el servidor, con la base de datos del SAN. Bien, entonces le damos en siguiente. Ya aquí no tocaríamos nada, le damos en siguiente. Aquí es muy importante porque hay que ver que esté la palomita activada en exportar MS las tablas, los objetos. Bien, entonces le damos aquí y le damos en siguiente. Aquí daría toda la información, le damos en siguiente, el script de información, le damos en siguiente y aquí podemos ver que está exportando nuestra tabla. Ya luego que tengamos el finish successful, que sería terminado la transacción o el proceso, le damos en close, abrimos nuestro explorador, o si no tienen esto abierto y quieren abrirlo mucho más rápido que estar escribiendo 1.27.00 phadmin, nos vamos aquí al SAN, le damos en admin y él automáticamente nos manda a la página de la base de datos. Aquí podemos observar que nuestra base de datos está añadida aquí como MyDB, porque yo no le cambié el nombre, pero aquí está como MyDB. Aquí podemos observar que está el cliente, factura, hoja de parte, mecánico responsable, nuestra tabla extra, mecánico responsable del vehículo, el repuesto y el vehículo. Le damos aquí en nuestra base de datos y podemos ver aquí todas las tablas.
le damos en Max, le damos en diseñador, a ver cómo nos queda, nos sale aquí, y podemos ver que tenemos todas las tablas. Esto es igual que el MJS Workbench, pero el Workbench es mucho más sencillo para la creación de las tablas, porque el localhost es un poquito más complicado. Bueno, puede ser un poquito más difícil, ya que tiene otra estructura más amplia. En cambio, en Workbench es algo más fácil y sencillo, sin tantas opciones o información. Entonces, eso era todo. Ya tenemos nuestra base de datos creada, como observamos aquí igualmente. Bien, eso era todo. Espero que les haya gustado y hasta la próxima.